Señoras y señores, es momento de conocer más sobre sexualidad, derechos, menstruación y otros temas importantes para nuestras niñas, niños y adolescentes. Es hora de que hablemos sin vergüenza. Muy buenos días con todas y todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del microprograma Hablemos sin Vergüenza, que llega gracias a Plan International y Cotex. Mi nombre es Alejandra y es un placer volver a estar con ustedes un nuevo día a través de este programa en donde aprendemos de la mano con las y los mejores especialistas en temas como sexualidad, menstruación y muchos más. Programa tras programa hemos venido hablando sobre qué es la menstruación, alimentación y ejercicio durante el periodo menstrual y mucho más. Pero hoy me gustaría reflexionar con ustedes sobre el aspecto más social y cultural de la menstruación. Así es, la menstruación también debe hablarse desde lo social y cultural, ya que ciertas prácticas o ideas sobre el proceso menstrual influyen de manera positiva o negativa en la vida de las niñas, adolescentes y mujeres. ¿Se han puesto a pensar cómo influyen los tabúes, las burlas, la falta de acceso a agua potable y los baños en malas condiciones en las niñas y mujeres que menstruamos? Todo esto es un ejemplo para darnos cuenta de que a pesar que la menstruación es un proceso muy natural, no siempre contamos con condiciones adecuadas que nos permitan relacionarnos de manera positiva con nuestra menstruación. Es por este motivo que la menstruación se relaciona con los derechos humanos. Podrían estar preguntándose, ¿pero cómo un hecho biológico está relacionado con nuestros derechos? Pues bien, hoy les vamos a explicar, así que quédense atentas y atentos al programa. Para ser más exactos, las condiciones en que miles de niñas y mujeres menstruan afectan directamente en su seguridad, confianza y autoestima, ya que si las condiciones de los baños no son adecuadas, si en el colegio reciben burlas, si la información que se les brinda está llena de mitos y tabúes o si no existen políticas a favor de la menstruación, podemos decir que las condiciones para vivir y manejar el periodo menstrual es limitada e insegura. Vamos a iniciar nuestra conversación de hoy junto a Ros Alba. Ella es socióloga e integrante del proyecto Nuevas Reglas de Plan International. Bienvenida, Ros, ¿cómo estás? Buenos días, Alejandra, y buenos días también para toda la audiencia que nos está escuchando. Muchas gracias por invitarme a participar del microprograma Hablemos sin Vergüenza. Estoy realmente emocionada de estar aquí para conversar sobre el aspecto más social y cultural de la menstruación. En efecto, como bien lo mencionas, la menstruación tiene un aspecto más profundo relacionado al ámbito social y cultural, pero lamentablemente no se discute. De hecho, hablar sobre la menstruación en sí es muy poco común. Cuando se discute sobre ella, normalmente se habla sobre medicamentos para calmar dolores, sobre embarazo, hábitos de aseo, pero ahí queda. Así es. Todos los aspectos que has mencionado son muy relevantes y necesarios para las niñas y adolescentes, así también como los varones. Por favor, no nos vayamos a olvidar de involucrarlos a ellos también en los temas de menstruación. Sin embargo, debo precisar que la menstruación está ligada con la confianza, autoestima y empoderamiento de las niñas. Este lado es el que no se discute mucho. ¿Y de qué manera la menstruación se relaciona con nuestra autoestima y confianza? ¿Podrías brindarnos un poco de ejemplos para que quede más claro, por favor? Claro que sí, Ale, no hay ningún problema. Entiendo que pueda ser un poco difícil de comprender, pero recordemos que no siempre contamos con acompañamiento e información necesaria sobre la menstruación y crecemos sintiendo vergüenza, miedo e incomodidades en la casa, la escuela o el trabajo. Si una niña cree que su menstruación es sucia, una enfermedad o algo que deba ocultar, evidentemente se va a sentir insegura de sí misma o de los cambios que viene experimentando su cuerpo. Debo agregar que también existen mitos sobre la menstruación que no hacen más que promover estos sentimientos de culpa, miedo o vergüenza en las niñas. Por ejemplo, se cree que la menstruación es sangre sucia o muerta, dándole un significado negativo. Todo ello afecta a nuestra autoestima. Por lo que mencionas, es aconsejable que toda niña y adolescente reciba información y sostenga conversaciones sobre la menstruación antes de que llegue por primera vez. Asimismo, compartir con ellas desde la experiencia personal resulta enriquecedor para promover desde un comienzo que las niñas y adolescentes construyan una relación positiva con su cuerpo y con el ciclo menstrual. Me resulta muy interesante lo que mencionaste sobre los mitos acerca de la menstruación. ¿Por qué se crean o se generan estos mitos? Bueno, a pesar de que las mujeres menstruamos mensualmente desde la pubertad hasta la menopausia, la menstruación sigue envuelta en el secreto e incluso la vergüenza.
Los seres humanos, al enfrentarse muchas veces ante eventos naturales que no son capaces de entender, tienden a generar creencias alrededor del mismo. Y en el caso de la menstruación, los tabúes de la sociedad no permitieron que se hablara abiertamente de este tema para informar con datos objetivos, científicos y desde las propias experiencias. ¿Y de qué manera los mitos y los tabúes afectan e impactan en nuestras vidas? Bueno, los mitos son peligrosos porque se basan en creencias falsas que no tienen ningún sustento científico y lamentablemente han ido pasando de generación a generación. Tenemos los clásicos mitos de que no puedes bañarte, no puedes hacer ejercicio, no puedes comer cítricos, no puedes tomar agua helada y uno se siente limitada, siente culpa por tener la menstruación porque nos hace sentir que tenemos algo malo. A todo esto hay que añadir el tabú sobre la menstruación. Cuando las personas adultas deciden no hablar abiertamente del proceso menstrual o se habla bajito para que nadie te escuche, el mensaje que se les manda a las niñas y niños es que si no se habla, entonces es porque es algo malo o porque genera vergüenza. Queda claro entonces que definitivamente los mitos y tabúes son algo que debemos superar como sociedad por el bien de las niñas, adolescentes y mujeres. Quizás una de las manifestaciones negativas que vemos como consecuencia de no abordar la menstruación son las burlas que se dan en los salones de clase cuando una compañera se mancha. ¿Qué nos podrías comentar frente a ello? Bien, las burlas se relacionan mucho a la desinformación y falta de empatía. Si a todas las niñas y niños se les explicara claramente que la menstruación es un proceso normal y no tiene nada que ver con la sociedad, entonces no existirían estas burlas y más bien habría más solidaridad y empatía. La realidad nos dice que en la vida cotidiana las niñas y adolescentes deben ocultar que están menstruando para evitar ser discriminadas. Así se vuelven constantes vigilantes de manchas y olores, empleando diversos mecanismos para evitar la burla de sus compañeros. Por ello es necesario hablar e involucrar a los niños y adolescentes hombres sobre la menstruación. No debe ser solo un tema de mujeres. Hasta aquí hemos conversado bastante sobre cómo afectan los tabúes, burlas y desinformación en la vida de niñas y mujeres. Pero me gustaría preguntarte si existe alguna relación entre la desinformación, mitos, tabúes y los derechos humanos. Por supuesto que sí. La menstruación se relaciona con los derechos humanos porque está relacionada con la dignidad humana. Cuando las personas no tienen agua o no pueden acceder a instalaciones de baño seguras o no les alcanza para los productos menstruales, entonces decimos que no pueden gestionar su menstruación con dignidad. ¿Cómo podemos exigir que niñas y adolescentes se sientan bien con su menstruación si muchas de ellas no cuentan con agua potable ni instalaciones sanitarias adecuadas o no reciben información necesaria? Incluso tampoco pueden acceder a productos menstruales por su condición de pobreza. Además de lo que acabo de mencionar, la desinformación origina que niñas, adolescentes y mujeres sufran de enfermedades debido a que recurren a métodos o prácticas no adecuadas para contener el sangrado o calmar los cólicos. Según lo que mencionas, el no contar con buena información, acceso a agua potable e instalaciones sanitarias adecuadas estaría afectando el derecho a la salud de muchas niñas en nuestro país. Totalmente, y no solo ese derecho es el que se vulnera, también el derecho a la educación, ya que algunas niñas y adolescentes dejan de asistir al colegio por miedo a las burlas o porque no soportan los cólicos menstruales y no reciben tratamiento oportuno. Un estudio de UNICEF en el 2020 reportó que un 37% de niñas falta clases debido a estos motivos. Asimismo, las burlas relacionadas con la menstruación, la vergüenza y los mitos también afectan el principio de la dignidad humana. Muchas veces no tomamos en cuenta esta situación o no la vemos con la seriedad que amerita porque pensamos que en nuestro entorno esto no sucede. Pero me gustaría invitar a nuestra audiencia para que reflexione sobre lo que nos está mencionando Ros y se pregunte cómo se sienten las niñas, adolescentes y mujeres con las que vivimos respecto a su menstruación. Aunque pensamos que las situaciones que acabamos de explicar no nos puede ocurrir, la realidad es que sí nos afectan. Así es, Alejandra. Incluso ciertos comentarios o creencias pueden percibirse como inocentes, pero no lo son, ya que podrían estar vinculados con la violencia sexual o matrimonio infantil. Por ejemplo, seguro hemos escuchado que cuando a una niña le viene su menarquía o primera menstruación, uno de los primeros comentarios que la familia le dice es que ella se convirtió en una mujercita o una señorita. Este mensaje, por un lado, refuerza la idea de que el cuerpo de una niña es potencialmente fértil y que en algún momento va a convertirse en madre. Por otro lado, también refuerza que las niñas, al convertirse en mujercitas, ya están listas fisiológicamente para la actividad sexual o el matrimonio, convirtiéndolas en vulnerables a situaciones de violencia sexual. Así que mucho cuidado con esto. Como vemos, son muchas las situaciones que vulneran a las niñas. Por ello, se menciona que la menstruación está ligada con los derechos humanos.
Francamente es alarmante ver hasta qué punto nos puede llevar el creer mitos sobre la menstruación. Con lo que hemos conversado, quisiera decirle a nuestra audiencia que cada 28 de mayo se celebra el Día de la Higiene Menstrual. ¿Por qué consideras que es importante tener un Día Internacional de la Gestión Menstrual? Para algunas personas, la menstruación puede ser un inconveniente al que no le prestan mucha atención. No obstante, para millones de personas puede equipararse con el abuso debido a la violencia sexual que expliqué hace un rato, a estigmas, a oportunidades perdidas por abandonar la escuela debido al dolor, burlas o falta de productos de higiene personal y a pérdida de dignidad a causa de la falta de instalaciones sanitarias adecuadas, burlas, exclusión, etc. Por esta razón, el Día Internacional de la Higiene Menstrual se conmemora cada 28 de mayo para concientizar sobre las vivencias y barreras que aún atraviesan las niñas, adolescentes y mujeres alrededor del mundo. Como dato curioso, se escogió como fecha central el 28 de mayo porque los ciclos menstruales tienen una duración media de 28 días y las personas menstruan 5 días al mes como promedio y mayo es el quinto mes del año. No es una fecha que está muy difundida en nuestro país, pero es bueno saber que existe para poder reflexionar en familia sobre todo lo que se ha conversado el día de hoy. En referencia a las situaciones donde se vulneran los derechos de las niñas, ¿qué podemos hacer al respecto desde las escuelas y en casa? Resulta indispensable que tanto en las escuelas como en los hogares se abran espacios para hablar con las niñas y niños de los cambios en sus cuerpos y específicamente del ciclo menstrual y menstruación desde un enfoque integral y no solamente biológico. Esto incluye empoderar a las niñas, motivar su autoconfianza, que conozcan sus cuerpos y los cambios que ocurren, no quedarnos en silencio cuando presenciamos burlas hacia ellas sobre su menstruación. También involucra tomar en cuenta sus necesidades durante los días del periodo y tomar acciones concretas para hacerlas sentir seguras en el espacio donde estén, ya sea considerando toallas higiénicas en los botiquines de aulas o mejorando las condiciones de los servicios higiénicos. A nivel de familia, es aconsejable que toda niña y adolescente conozca de la menstruación antes que ocurra por primera vez, para que no se asuste cuando ese momento llegue o tenga una experiencia traumante o negativa. Se requiere brindar una educación menstrual que involucre a niñas y niños y que vaya más allá de enseñar a usar una toalla higiénica o calmar un cólico menstrual. Recordemos que en Perú en marzo del 2021 se promulgó la Ley 31.148, norma que promueve y garantiza el manejo de la higiene menstrual en niñas, adolescentes y mujeres vulnerables. Aún hay mucho que avanzar sobre esta ley, pero ya se ha dado un paso visibilizando una necesidad. Gracias por todo lo mencionado, mi estimada Ros. Sin embargo, aún hay mamitas o papitos que no saben muy bien cómo empezar a conversar con sus hijas e hijos sobre la menstruación, ya sea por vergüenza o simplemente por desconocimiento. ¿Alguna recomendación en estos casos? Sé que para muchos y muchas es difícil vencer la vergüenza que sentimos, pero hay que hacerlo por el bienestar de nuestras niñas y niños. En una sociedad donde 3 de cada 10 niñas ni siquiera saben qué es la menstruación al momento de su primer periodo, hay una necesidad imperiosa de que padres y madres comiencen a educar a sus hijas e hijos tempranamente. Los miedos o preocupaciones que tienen las mamás y papás para no hacerlo son porque creen que es demasiado pronto o que generará demasiadas preguntas o no saben cómo explicarlo, etc. Así que los invito a buscar información correcta en canales oficiales o conversando con un especialista en salud para que sean los primeros en estar informados. Tenemos una oportunidad para no cometer los mismos errores que cometieron con nosotros. Con un poquito de esfuerzo podemos vencer nuestros miedos y vergüenza para mantener informadas a nuestras niñas y niños. El esfuerzo vale la pena totalmente. Muchas gracias, querida Ros, por tantas reflexiones que hemos tenido el día de hoy. Contigo definitivamente hemos aprendido de un aspecto sobre la menstruación que está muy invisibilizado y que resulta urgente atender por el bien de nuestras niñas, adolescentes y mujeres. Gracias a ti, Alejandra. Quisiera despedirme recordándoles a las personas que nos escuchan que está en nosotras y nosotros generar el cambio. Juntas y juntos podemos hacer que las nuevas generaciones crezcan informadas, empoderadas y seguras de sí mismas. Es necesario abordar la educación y la gestión menstrual dentro del contexto de los derechos humanos de las niñas y las mujeres. Muchas gracias, Ros, por las importantes y necesarias reflexiones que nos has compartido en el episodio de hoy. Estoy segura de que les ha servido mucho a las mamás y papás que nos escuchan. Y bueno, mi estimada audiencia, así es como damos por finalizado el programa, pero antes de irme les quiero comentar que este mes les traemos un nuevo concurso en donde podrán participar para ganarse un kit con productos de Kotex. Lo único que tienen que hacer es responder 2 preguntas muy facilitas. La primera pregunta es:
¿cómo podemos motivar una menstruación segura e informada? Y la segunda pregunta, ¿por qué es importante apuntar en un calendario las fechas del ciclo menstrual? Ya lo saben, son solamente 2 preguntas. ¿Cómo podemos motivar una menstruación segura e informada? ¿Y por qué es importante apuntar en un calendario las fechas del ciclo menstrual? Vamos a estar compartiendo un flyer a través de las redes sociales de la radio para que puedan participar rellenando un formulario virtual. Para cualquier duda, también pueden comunicarse al WhatsApp 948 31 22 25. Muchísima suerte a todas y todos. Me despido deseándoles un lindo día. ¡Nos vemos! Esto fue Hablemos sin Vergüenza, microprograma radial que llega gracias al proyecto Nuevas Reglas de Plan International y Cotex.